Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ibrahim Selikol habla con el corazón roto. ¿Un mensaje oculto para Birse Akalay? No te lo pierdas. En las últimas horas, las redes sociales han estallado tras la publicación de una entrevista exclusiva con el actor turco Ibrahim Selikol, conocida figura de la televisión y el cine. Pero lo que realmente ha capturado la atención del público no ha sido tanto el contenido habitual de la entrevista, sino una frase que ha dejado a todos helados: ojalá pudiera borrar ese día de mi vida. Desde entonces, todos se preguntan, ¿está hablando de su antigua compañera de reparto y amiga cercana, Birse Akalay? Recordemos que Ibrahim y Birse compartieron pantalla en más de una ocasión, y la química entre ellos siempre fue motivo de rumores. Aunque ambos negaron haber tenido una relación sentimental, su complicidad era evidente. Esta reciente declaración ha reavivado las especulaciones, y muchos creen que hay una historia no contada entre ellos. Durante la entrevista con una revista de entretenimiento local, Ibrahim se mostró introspectivo, más serio de lo habitual. Al ser consultado sobre sus decisiones personales y profesionales, dijo: he cometido errores. Algunos se ven, otros se sienten. Pero hay un día que si pudiera eliminarlo, lo haría sin dudar. La periodista, al notar el cambio en su tono, le preguntó directamente si se refería a alguien específico. El actor se limitó a responder: ella sabrá si ve esto. Esta respuesta críptica generó un sinfín de reacciones. Los fanáticos de la serie Kusu Kusu, donde ambos protagonizaron juntos, no tardaron en comentar en redes sociales, afirmando que la ella en cuestión no podía ser otra que Birse Akalay. Siempre supimos que había algo más entre ellos, escribió una fanática en Instagram. Otro comentario viral decía: si esa declaración no es para Birse, entonces ¿para quién más sería? Por su parte, Birse Akalay no ha emitido ningún comunicado oficial, pero en sus historias de Instagram publicó una imagen en blanco y negro de una flor marchita con la frase: a veces el silencio es la mejor respuesta. Esto solo sirvió para alimentar las sospechas. Los medios locales ya están conectando las piezas y sugieren que podríamos estar frente a una historia de amor interrumpido que nunca fue confesada del todo. Una fuente cercana al entorno de Ibrahim reveló que el actor estuvo particularmente nostálgico las últimas semanas, escuchando canciones melancólicas y revisando antiguos guiones donde trabajó con Birse. Nunca habló mucho de ella, pero cuando lo hacía, se notaba que había una herida abierta, comentó la fuente. Además, en otro fragmento de la entrevista, el actor dijo: a veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando lo pierdes, entiendes que no hay marcha atrás. Frases como esta han hecho eco entre sus seguidores, que han llenado las redes de mensajes de apoyo, tristeza y también esperanza. Las reacciones no se han hecho esperar. Numerosos periodistas del corazón han empezado a teorizar sobre qué evento específico podría estar refiriéndose a Ibrahim. Algunos creen que se trata del momento en que ambos actores tomaron caminos diferentes en sus carreras. Otros sugieren que podría haber existido una oportunidad de amor que, por miedo, orgullo o circunstancias externas, nunca llegó a concretarse. Lo cierto es que el silencio de ambos alimenta más las sospechas que cualquier confirmación directa. En redes sociales, el hashtag #IbrahimyBirse se ha comenzado a viralizarse, con miles de usuarios compartiendo momentos icónicos de la pareja en pantalla, especialmente escenas de la serie Kusu Kusu, donde sus miradas parecían decir más que los diálogos. Los fanáticos más entregados incluso han comenzado a editar videos con compilaciones de sus escenas juntos, acompañados de música nostálgica y frases como lo que pudo haber sido y no fue. Un reconocido psicólogo que colabora frecuentemente en televisión opinó durante un programa matutino que las declaraciones del actor reflejan una culpa emocional no resuelta. Según sus palabras, cuando una persona expresa deseos de borrar un día de su vida, usualmente hay arrepentimiento profundo. Y si ese arrepentimiento está ligado a una persona, suele indicar que aún existe una conexión emocional pendiente. Mientras tanto, otros colegas del medio han salido a brindar su apoyo. Una actriz que trabajó junto a ambos comentó en una entrevista reciente que Ibrahim y Birse tenían una energía única y que era imposible no notar que entre ellos pasaba algo especial, aunque nunca lo hicieran público. Sus palabras no hicieron más que avivar la llama de una posible reconciliación, al menos emocional, entre los dos. Incluso fanáticos de otros países se han sumado a la conversación.
Desde Argentina hasta Marruecos, seguidores de la televisión turca han inundado foros y páginas de fans con mensajes de cariño, conjeturas y pedidos para que ambos vuelvan a trabajar juntos. En una encuesta publicada por una revista de espectáculos española, el 74% de los votantes aseguró que le gustaría verlos como protagonistas de una nueva serie romántica. Por otro lado, hay quienes opinan que esta narrativa mediática podría ser parte de una estrategia de promoción para un nuevo proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas a ambas figuras lo han desmentido rotundamente. Esto no tiene nada que ver con marketing, afirmó un asistente de producción que trabajó con Ibrahim en su última serie. Él está pasando por un momento de mucha introspección y no le interesa jugar con sus sentimientos para ganar atención. En los días posteriores a la entrevista, Ibrahim fue visto caminando solo por el Bósforo, sin guardaespaldas, con auriculares puestos y una expresión distante. Algunos testigos aseguran que incluso lo vieron detenerse frente a un café que solía frecuentar con Birce años atrás. Se quedó parado mirando hacia adentro, como si esperara ver a alguien, contó una camarera del lugar. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cualquier movimiento en las redes de ambos. Cada like, cada historia compartida, cada canción publicada es interpretada como un mensaje cifrado. Una publicación de Ibrahim con la frase, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se siente fue compartida más de 10.000 veces en menos de una hora. En cuanto a Birce, aunque mantiene su compostura y no ha dado declaraciones públicas, su entorno asegura que ha estado más reservada de lo habitual. Ella es muy fuerte, pero también muy sensible, expresó un estilista que trabaja con ella desde hace años. No necesita decir nada. Su silencio ya lo dice todo. Lo más intrigante de toda esta situación es que ninguno de los dos ha negado ni confirmado nada. No hay aclaraciones, no hay desmentidos. Solo emociones a flor de piel, frases ambiguas, miradas hacia el pasado, y una audiencia que no deja de soñar con una historia de amor real que quizás fue truncada por el destino. Las próximas semanas serán decisivas. Hay rumores de que ambos asistirán a un evento de gala en Estambul donde podrían coincidir públicamente por primera vez en meses. Si eso sucede, los medios estarán atentos a cada gesto, cada cruce de miradas, cada sonrisa contenida. Tal vez entonces se revelen más pistas sobre esta historia que, aunque parezca sacada de una telenovela, es tan real como el dolor que transmite cada palabra no dicha. ¿Podría el tiempo sanar las heridas y darles una segunda oportunidad? ¿O estamos simplemente presenciando el eco de un amor que fue, pero no será? El público, fiel y esperanzado, sigue pendiente. Porque más allá del espectáculo, lo que realmente conmueve es la posibilidad de que, en algún rincón del corazón, aún quede espacio para el reencuentro. ¿Y ustedes? ¿Creen que esas palabras fueron para Birce Akalay? ¿Es posible que Ibrahim esté listo para una reconciliación? Dejen sus opiniones en los comentarios, que los estaré leyendo uno por uno. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.